Hola, compás. Volví. Voy a hacer un video, tratar de hacerlo cortito y tratar de explicar el tema del overloading o sobrecarga de operadores a cómo me pareció entenderlo ahora que me puede sentar. eh, con algunos ejemplos que se me ocurrieron, no sé si son lo mejor, pero bueno, voy a tratar de que se entienda. Primero lo que quería recordar es lo que hacen los operadores en Python. Acá me voy a centrar solamente en el de suma, porque si no sería re largo, pero aplica a cualquiera de los otros. Nosotros sabemos que en Python podemos usar el operador de suma, que sería este simbolito, para hacer ciertas cosas, ¿no? Puedo sumar números, puedo sumar strings, puedo sumar listas así, y nosotros lo podemos ver. Perdón, tengo la mayúscula. Ahí vamos. Lo voy a printear. A ver. Sumar números. Sumar strings. Sumar listas. Vamos a separar con esto. Y nosotros ejecutamos esto, no deberíamos tener ningún problema, y ahí vemos, ¿no? El número 5, la concatenación de strings y la suma de dos listas. Ahora, evidentemente, Python en algún lado tiene definido que no pueda sumar cualquier cosa, porque entonces yo podría agarrar y decir, bueno, ahora quiero sumar a la lista algo. Sumar a la lista. Y agarro la suma de listas que tengo ahí arriba, que ya tengo los numeritos del 1 al 6, voy a usar esa variable, sumar listas, y le voy a meter ahora un diccionario. Ahora, ¿esto funcionaría? O sea, yo acá pude sumar números, pude sumar strings, sumé dos listas. ¿Esto podría funcionar en Python? Nos fijamos. Y ahí vemos cómo pudimos sumar números, strings y listas, pero acá ya me tiró que no. Evidentemente, en algún lado de Python está definido para qué cosa sirve esta función de suma. Así que bueno, esto es algo cortito que lo quería explicar acá como para que después, cuando lleguemos a la tercera parte de este video, se entienda qué es lo que vamos a hacer con el overloading. Pero bueno, voy al tema de las clases. Este ejemplo que hice es de una lista de cumpleaños, donde creé una clase lista de cumpleaños, otra clase de persona, y voy a usar métodos sin overloading, o sea, los que definimos nosotros mismos. Entonces, bueno, creé mi clase lista de cumpleaños, la voy a inicializar con una lista que va a ser una lista vacía. Voy a definir un método que va a ser la que me dé la información que contiene esa lista, por eso lo que retorno va a ser la lista en string. La mandé así, en string, porque después la voy a usar. Y después lo que hice fue usar un método que meta cosas adentro de este array, de esta lista. Los métodos que nosotros habíamos visto en las listas eran el append, el pop, el index, creo que habíamos visto un par. Bueno, el append era el que nos permite agarrar una lista y meterle elementos adentro. Entonces lo que yo hago acá es definir mi método sumar cumple. Bueno, el self ya sabemos que en las clases siempre lo tenemos que poner. Y acá por este parámetro voy a recibir el cumpleaños que quiero sumar. Entonces, ¿qué va a hacer este método? Va a agarrar a mi lista, siempre cuando estamos dentro de la clase usamos la palabra self, y le voy a sumar a esa lista el cumpleaños que estoy recibiendo como en el parámetro, como argumento. ¿Por qué no le pongo return a este método? Porque yo acá estoy haciendo algo, yo no quiero que me muestre la lista, sino que quiero que la sume y ya. Entonces, por eso acá no le puse return y acá sí, porque yo acá sí quiero que me devuelva ese dato. Yo acá solamente quiero que haga algo y acá quiero que me devuelva la lista. Bueno, por acá ya tenemos el comportamiento de nuestra lista. Los atributos, el atributo que tiene es este, que sería la característica, que es un listado vacío, inicialmente vacío, y los comportamientos que le voy a dar son estos dos con estos métodos.
¿no? Acuérdense, yo en alguna vez en el grupo que estaban los profes, les había comentado como para que se den una idea de las clases, tomen las clases cuando las definimos como si fueran un formulario vacío. Todavía esto no tiene ninguna información, sino que solamente tiene como los espacios vacíos de un formulario. ¿Quiénes van a ser los que llenen la información que van a usar? Las instancias que yo me cree. Es como que yo tengo un montón de formularios de lista de cumpleaños, le doy uno a cada uno, vacías, y esas se van a completar con cada instancia que sería cada uno de ustedes que la recibe y la completa. Bueno, por acá tenemos la lista de cumpleaños, la vamos a minimizar, así nos centramos en esta otra clase. La clase va a ser persona. Acá en el init le di nombre, día y mes, o sea, el nombre del cumpleañero, el día y el mes de su cumpleaños. Acá definimos los atributos, obviamente, acá le puse nombre, pero este nombre podría haber sido otro. O sea, eso traten de entender que los nombres que yo le pongo acá son los que yo después, cuando instancie esa clase, voy a acceder al nombre de esa instancia por punto lo que yo le haya dicho acá. No hace falta que sea igual al parámetro. Yo le podría haber puesto acá nombre y acá ponerle nombre P. Y acá entonces le diría que el self nombre sería igual al nombre P. O sea, eso tengan en cuenta que a veces usamos la misma palabra porque es cómodo o porque es para claridad, pero cuando estamos empezando, si a veces no aclaramos esas cosas, quizás ustedes piensan que tienen que coincidir esas cosas y no es así. Sí tiene que coincidir en el momento en que vamos a instanciar nuestra clase el orden de la información que le di. Si yo puse que primero recibe un nombre, acá le mando un string. Si acaba el día, el mes, el mes. Si no, después vamos a hacer un quilombo. Pero bueno, el init recibe nombre, día, mes. Voy a declarar acá, definir mis atributos, que van a ser nombre, que va a ser igual al nombre que reciba. La fecha, que acá voy a usar estos dos parámetros, y los voy a concatenar acá, porque ¿se acuerdan que si meto un número y lo quiero concatenar, me voy a hacer quilombo metiendo strings y números, entonces lo convierto a string, lo sumo con una barra, lo convierto a string, y entonces acá ya me daría una fecha con un número barra un mes, un día barra un mes. Y después acá creé otro atributo, que acá ven que este no aparece acá, yo no estoy agarrando una información que me llega por parámetros, sino que yo estoy creando otro atributo que se va a llamar infocumple, en el cual estoy creando acá, si recuerdan, esta sintaxis con llavecitas, con clave valor. Esto es un diccionario. ¿Qué estoy haciendo en este diccionario que estoy armando? Estoy agarrando el nombre que me llegó, o sea, este nombre, que yo lo guardé en este atributo, y este atributo lo estoy usando acá, todo así para que se vaya entendiendo paso a paso. Esta va a ser mi clave, el nombre de la persona que voy a recibir en mi listado. Y el valor va a ser la fecha de su cumpleaños, que es la que estoy creando yo acá. Entonces acá yo tengo un diccionario que está con nombre del cumpleañero y su fecha de cumpleaños, ¿sí? Eso va a va a ser un atributo de mi clase persona. Y acá yo definí, bueno, este ya tiene overloading, pero porque me olvidé cambiarlo, esto lo pueden ignorar, total, no lo voy a usar. Pero lo importante es que entendamos el tema de los atributos, acá como usé los dos números que me llegaban por el parámetro, los usé para crear una fecha de cumpleaños y que se vea así con la barrita, lo convertí todo a string, etc. Y como creé un nuevo atributo que me va a relacionar el nombre y la fecha en un diccionario. Bueno, esto no quiero que se complique con eso, no lo miren si quieren. Bueno, como decíamos, esta persona, al igual que mi lista de cumpleaños, son como formularios vacíos, todavía no tienen ninguna información. ¿Cómo hacíamos para darle la información? Hacer instancias de esas clases. Las instancias las creamos así. Agarré acá una variable mía y de un amigo y le guardé la instancia de persona con la información que yo dije que tenía que recibir. ¿Se acuerdan que yo dije nombre, día, mes? En ese orden no puedo poner el 16 acá y el Belén en el medio porque rompo todo. Pero bueno, la forma de instanciar una clase es
acá estoy llamando a esa clase y diciéndole que va a recibir un nombre Belén, un número 16 y un mes 12. Sabemos acá dónde vayan a ir cada una de esas informaciones. Acá también con Nahuel, entonces en estas dos variables yo tengo guardada una instancia distinta de la misma clase persona. ¿Sí? Ambas instancias vienen de esta misma clase persona. ¿Sí? O sea, ya existen acá. Tengo a Belén y a Nahuel. Ahora, la parte de la lista. Yo acá habíamos dicho que tenía un método info, que me iba a dar la info de esta lista, y un método en el cual yo agarré y dije, metele a la lista la información que te llegue. Bueno, de la misma forma en la que nosotros instanciamos a la clase persona, también tenemos que instanciar la clase lista, porque acá no tiene ninguna información. Entonces hacemos lo mismo. Agarro, creo una variable, yo acá le puse nueva lista de cumples, que va a ser una instancia de lista de cumpleaños, que es mi clase. Ahora, tengo que usar un método que me sume un cumpleaños y que le llegue ese otro, el cumpleaños que yo quiero agregar a la lista por este parámetro. Por eso era importante que nosotros aprendamos a usar los parámetros en el parcial anterior. ¿Por qué? Porque yo voy a invocar el método sumar cumple a mi instancia nueva lista de cumples, por el cual yo tengo que recibir algún dato. ¿Por qué? Porque lo tengo que meter. Yo estoy diciéndole, yo le estoy diciendo con el método append que meta adentro de la lista lo que me llegó por el parámetro. ¿A dónde lo tengo que meter el dato, la información real que yo quiero meter adentro de esta lista? Porque esto, como dijimos, no es nada todavía. En el argumento que voy a recibir cuando la invoco. Instancio la clase. Me creé ya mi copia de la lista, el papelito que yo les di a ustedes para sumar su lista de cumpleaños. Punto. La forma que tenemos de acceder a un método, ¿sí? Nombre de nuestra instancia, punto, el nombre del método que queremos usar, paréntesis para invocarlo, y adentro este método funciona con un parámetro. O sea, se lo tenemos que poner sí o sí, porque si no, no va a funcionar. ¿Qué le estoy dando acá de comer a ese método para que se meta acá dentro de esta lista? ¿Le estoy dando cualquier información? Recuerden que yo acá tenía mi instancia Belén y yo estoy accediendo acá con punto a un atributo de esa instancia Belén. No le estoy mandando ni Belén, ni 16, ni 12. Le estoy mandando el atributo infocumple. Si se acuerdan, yo ese lo creé con la información que tenía acá. Me creé un diccionario que me guarde el nombre del cumpleañero más la fecha de su cumpleaños. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Con este método sumar cumple, belén.infocumple, le estoy metiendo a este array de la lista que está vacía un diccionario que tenga el nombre Belén y la fecha de cumpleaños de Belén, y el nombre Nahuel y la fecha de cumpleaños de Nahuel, porque estoy haciendo uno acá y otro acá. ¿Cómo hago para ver dónde está, qué pasó con todo lo que yo estoy haciendo acá? Bueno, según esta lista que yo creé acá, esa información la tengo en el método info, porque le estoy diciendo que en el método info me muestre la lista en string. Podría no haberle puesto el string, pero no importa. Le estoy diciendo que con este método info me lo muestre. O sea, que si yo quiero ver qué tiene adentro, tengo que invocar el método info. Vamos ahí. Ahora, ¿tiene un print esto? No tiene un print. Así que le metí un print acá para invocarlo. Le puse un string para que quede un poco más ordenadito. Y al lado hice, como dijimos, nombre de mi instancia, punto, el método que quiero usar. Y en este caso no recibe nada. Como ven, dice self. Significa que no está recibiendo un parámetro como acá. Entonces, perdón. Entonces lo invoco y ahora tendríamos que ejecutar todo esto para ver qué pasa. Esperen que ya toque cualquier cosa. Estoy en listas sin overloading. Y acá tenemos, ¿ven? Lista de cumples, que es una lista que tiene un diccionario con un cumpleaños y otro diccionario con otro cumpleaños. Podría haber hecho otra instancia acá que se llame, no sé,
Sabrina es igual a una nueva instancia persona que se llame Sabrina y que cumpla, no sé, el 1 del 10. Y entonces acá nos faltaría, porque yo ahí estoy instanciando a la persona, pero no lo estoy diciendo a la lista que guarde su cumpleaños. Entonces, copio acá, le cambiamos, hacemos algo para que sea más fácil, así no tengo que escribir tanto. Ahora sí estaría metiendo este nuevo cumple de la instancia Sabrina adentro. Y volvemos a invocar todo, a ejecutar todo esto. Guardé, sí. Y ahora tenemos Belén, Nahuel, Sabrina, y tenemos todos los cumpleaños guardados adentro de una lista en formato de diccionario. Todo esto que hicimos acá está hecho a manopla, sin hacer el overloading. Yo me creé métodos que puedan sumar a mi lista de cumpleaños un objeto, que en este caso es un diccionario, póngale, que lo guarde en esa lista para que yo los pueda ver. Como vimos acá en operadores, yo no podía hacer eso así nomás, con un más, porque no me lo permite Python. Eso es lo que nos había tirado error. Entonces, tuvimos que acá definir un método que lo haga de esta manera y nosotros usarlo como venimos usando todos los métodos de una clase, de esta manera, y bueno, con su parámetro adentro. Ahora vamos a la parte de overloading para que se vea cuál era la gracia de entender lo que hacía eso. Vamos para acá. Tengo exactamente mi misma lista, van a ser las mismas cosas, solo que ahora tengo esto, que es lo que vimos, que era el overloading. El overloading sería que vamos a agarrar funciones, en este caso son operadores de Python, que ya tienen un comportamiento definido por Python, pero lo que nosotros vamos a hacer es sobreescribir lo que hace. ¿Por qué? Porque ya vieron acá, el método, el operador de add, que sería el de suma en Python, me permite hacer estas cosas, pero esta no. Sumar a una lista un diccionario no es una cosa que me permita hacer Python. Entonces, si yo voy a sobreescribir el comportamiento del operador de suma, significa que yo le puedo decir ahora que haga lo que yo quiero. Y ahí está lo copado de esto. ¿Qué estoy haciendo acá? Acá, bueno, en el str, esto lo dejé así, estoy diciendo que al operador de suma, que es el add, le voy a dar el nuevo comportamiento que yo quería. Acá le podrían haber puesto el return lista. Son cosas que uno va viendo después cuando vuelve a ver su código. Ustedes vieron que yo en el anterior, que no podía hacer ninguna suma así nomás, a lo loco, tenía que usar el método de la lista, porque era la única forma que yo tenía de meter un diccionario adentro de una lista. Bueno, acá lo que vamos a hacer es decirle que la función, que el operador de suma de Python haga esto, exactamente lo mismo que hicimos antes, ¿sí? Que agarremos a la lista vacía, que le hagamos un append del cumpleaños que nos llegue y listo. ¿Cuál es la diferencia en hacer de esta manera y no de esta? La forma en la que nosotros vamos a hacer uso de eso. Acá nosotros, ¿cómo usamos esa suma del cumpleaños a la lista? Haciendo la invocación del método, ¿sí? Tuvimos que poner punto sumar cumple, adentro ponerle lo que tenía que sumar y demás, ¿sí? Bueno, ahora lo que nosotros hicimos fue sobreescribir esto, el funcionamiento que tiene una suma. Entonces, esto lo voy a dejar así porque esto es exactamente igual, las instancias de las personas son exactamente igual, la instancia de la lista, como ven, es exactamente igual. Es todo igual, menos lo que está acá abajo. Acá abajo nosotros invocamos al método sumar cumple para sumar a la lista. Y miren cómo lo hice acá. Agarro mi lista nueva más Belén infocumple. Nueva lista más Nahuel infocumple. Magia, ¿no? ¿Funciona? ¿Funcionará esto? ¿Cómo se llama este? Lista cumples. Voilà. ¿Vieron la diferencia de esto? Es mucho, incluso es hasta más legible,
Pero bueno, es la forma de sobreescribir funcionalidades que ya están definidas por Python para que haga lo que nosotros queremos. Yo dentro de mi lista de cumpleaños quiero que la suma me sirva para agregar algo a mi lista. Entonces voy a agarrar y lo sobreescribo. Como yo tengo una lista acá, este tipo de dato lista, no puedo agarrar y sumar con un más así nomás, porque se me rompe todo, ya lo vimos acá. Puedo sumar numeritos o listas, qué sé yo, sí, pero cuando quiero meter un tipo de dato distinto, no lista con lista, ahí se empiezan a complicar la cosa. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Que yo pueda agarrar mi lista, ponerle más algo, y que ese más algo se guarde igual, porque yo estoy sobreescribiendo que el más ahora va a ser un append. Y append es el método de las listas, del tipo lista, tipo de dato lista, que mete cosas adentro de una lista. ¿Se entiende? O sea, yo acá directamente puedo agarrar y hacerme, me voy a copiar a Sabrina, me la copio acá, la guardo, y ahora, bueno, la guardé, no, me gusta el orden, ahí está, vamos a hacerlo así. Y ahí ponemos nueva lista, Sabrina, y vamos a tener exactamente lo mismo que antes. Lista cumples. Es más, podemos hacer nueva lista de cumples más 123. ¿Funciona esto? ¿Funcionará? ¿A ustedes qué les parece? Chan, 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 chan. Obvio que sí. ¿Por qué? Porque no importa que no es un diccionario. Yo le dije que la suma haga un append, o sea que va a meter lo que yo le diga que meta. Yo podría agarrar acá y ponerle un string a mano, sí, podría meter lo que sea, porque yo ya sobreescribí lo que hace este operador de suma. Ahora, el operador de suma hace un append a una lista. Entonces, siempre que yo le sume algo, se va a meter a mi listado que tengo acá, y por eso el 123 aparece acá. ¿Sí? No sé, espero haberlo podido explicar claro. Sé que las clases no son algo muy sencillo de entender así de movida, pero bueno, espero que les sirva a alguno.